tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Estaba esperando a que llegara alguien de la Fundación del Libro, parece que lo han enviado, así que bueno, nos vamos a presentar nosotras. Esta mesa fue una idea que en principio se me ocurrió, pensé que podía ser muy interesante. ¿No se escucha? Hola. Hola, ahora, bueno, gracias por avisar. Les decía que como no hay presentador de la Feria del Libro, vamos a tratar de presentarnos cada una y yo presento en general la mesa. Fue una idea surgida sobre todo por el auge de lo que llamamos autoficción en estos días y por mi conocimiento de las escritoras que me acompañan, que son además amigas, y que todas tenemos libros que se pueden inscribir en ese marco entre lo autobiográfico y lo autoficcional. Como habrán leído tal vez en algún programa de la feria o en alguna presentación de la mesa, autobiografía y autoficción están vinculadas entre sí. Si bien la autobiografía era antes un género que se consideraba obligado de alguna manera a tener un contrato de verdad con los lectores. La autobiografía era supuestamente la narración de la propia vida. Autoficción, que es lo que se hace sobre todo hoy, es más libre. Ni el lector ni quien escribe se sienten constreñidos a buscar o a dejar en un libro un testimonio literal de la vida. En realidad no hay testimonio literal de la vida, ni en la autobiografía propiamente dicha, ni en las autoficciones. La vida siempre está construida, reconstruida, desconstruida, siempre es un racimo de fragmentos que vamos armando de diferentes maneras, incluso a lo largo de nuestras vidas. A los 70 no pensamos lo mismo de nuestra vida que a los 50, ni pensamos lo mismo a los 30. Bueno, yo voy a dejar ahora a las autoras la palabra. Vamos a hablar por orden alfabético. Las presentaciones de currículum deberían estar también en el programa, yo no sé si están, pero bueno, tengo datos por supuesto de todas. Graciela Batticuore es escritora y académica, tiene libros de los cuales nos va a hablar, que son sobre todo libros relacionados con lo autobiográfico y autoficcional. Es una ensayista conocida, autora de libros importantes sobre mujeres del siglo XIX. Le doy la palabra entonces a Graciela y después vamos con todas las demás. Siguiendo por mí, estamos en orden alfabético riguroso. Bueno, muchas gracias. Gracias a María Rosa en primer lugar por organizar esta mesa, por invitarme, porque juntó también lo personal con la literatura en el mejor sentido, ¿no? De conocer los textos de las amigas, de la gente cercana y bueno, ¿no? Y reunirnos. Así que bueno, muchas gracias María Rosa. Por estar, y bueno, gracias a ustedes también por interesarse, ¿no? Bueno, yo les voy a contar así brevemente un poquitito, digamos, qué me trae por acá, qué libro, y por ahí me gustaría leer un fragmento, ¿no? Que me parece que es una buena manera siempre de presentar lo literario, más que explicar y hablar, leer alguna zona. Pero bueno, les cuento un poco de qué se trata o por qué precisamente estoy en esta mesa. Yo soy autora de, entre otras cosas, de estas 3 novelas. Voy a hablar sobre todo de la última, que se llama Música Materna, y que está en sintonía con otros 2 anteriores, las dos anteriores que salieron las 3 por distintas editoriales. La última es esta, Música Materna, salió por Alfaguara en el 2023, y no tanto antes habían salido La Caracola y Conejos. Perdón, La Caracola es de la editorial Conejos, La Caracola y Marea, ¿no? Que la tengo también acá. Bueno, Música Materna, que es la última novela, digamos, tiene como protagonista a una mujer inmigrante italiana que, bueno, cuenta su vida para su hija que la escucha, que transcribe, que también, ¿no? Configura la historia para nosotros los lectores,
y que se llama Nina, este personaje, y que es a su vez la protagonista de las novelas anteriores. Pero en este caso Nina está como en off, porque la gran voz narrativa de música materna es la de la madre. Es la madre la que cuenta, una madre, como digo, particular, no solo porque, bueno, se trata de una mujer inmigrante italiana que nos puede, ¿no?, resultar quizás cercanos a muchos de nosotros, que tenemos muchos de nosotros, ¿no?, orígenes o inmigrantes de distintas culturas, pero bueno, esta mujer cuenta su vida, digamos, de la Italia, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, en la que ella nació, vivió en un pueblo del Molise, y donde vio la guerra, en el pueblo de Castropignano. Castropignano se llama el pueblo que está en esta novela y que también, bueno, tengo que decir en honor a la mesa, que también está inspirada en la vida de mi madre y en la historia familiar, pero también una historia ancestral con la que me fui encontrando cuando escribía la novela, porque bueno, la novela un poco me llevó imprevistamente para mí al principio, digamos, a hacer algunos viajes, un poco que aproveché algunos viajes, ¿no?, que tenía a veces por trabajo y me escapaba, digamos, aunque sea unos pocos días a Italia para poder visitar ese pueblo y conocer a la gente y ver cuánta resonancia había de esa voz con la que yo estaba trabajando verdaderamente con la gente del pueblo, ¿no? Esta voz es una voz que también tiene una característica, la novela tiene un sesgo oral muy importante porque se trata por dos cuestiones, ¿no? Porque la protagonista es una mujer inmigrante, como ya les dije, porque es italiana, porque es analfabeta y entonces la guerra interrumpió la escolarización y esta cuestión que tiene que ver, diría yo, con un desgarro, ¿no?, con una rotura que es la de la inmigración forzada, la inmigración que se hace por necesidad, ¿no?, por una necesidad de ir a buscar la vida a otra parte, hace que esta chica que viene un poco a la intemperie, que viaja con su madre, que vio la guerra con sus propios ojos y vio esa Italia un poco, ¿no?, desangrada, y viene a Buenos Aires y llega a la Buenos Aires peronista de fines de los años 40, y acá conoce a su padre, conoce a su hermano y bueno, ¿no?, y comienza su historia y me olvidé que tenía que leer, así que ¿cuánto? Estuve 5 minutos, no sé cuánto. ¿Sí? Todavía hay. Bueno, así que bueno, no, solamente que me olvidé, que hablamos contándoles y para transmitir un poco, quería decir un poco eso, que la novela cruza esos dos continentes, ¿no?, y esas varias temporalidades, y que también habla mucho de ese devenir de la vida de esta chica, que después es una mujer y que tiene un propio camino de maternidad bastante sinuoso. Pero quería compartirles un poquito, aunque sea el comienzo mismo de la novela, para que escuchen esa voz, ¿no?, y esa lengua, que es, como digo, una lengua resquebrajada, ¿no?, la sintaxis está resquebrajada por esa experiencia del desgarro de la inmigración. El primer capítulo se llama Piedras y comienza así. Dice: era chica yo dentro de aquel campo. ¿Vos te crees que era como ahora Italia? Antes era todo distinto. La gente se conocía, la costumbre era otra, pero riqueza no había. Por eso los hombres se iban a buscar la suerte a otra parte. Las mujeres se quedaban criando a los hijos, trabajaban la tierra, salían para ir a la misa, y era así la vida, nada más. Escuela había poca antes de la guerra, por eso mi madre no sabía ni leer ni escribir. Solo mi papá sabía, porque él era un año más chico que ella, pero entendía lo necesario. ¿Te crees que era como acá? Mandaban la carta cuando se iban a la América los hombres, eso solo sabían hacer, y las mujeres se tenían que arreglar como podían. A mamá se la escribía una señora porque ella no tenía colegio. Yo iba atrás de mi madre a buscar a esa mujer que nos leía, y era así como vos ahora. Ella no trabajaba en el campo porque había estudiado, tenía 3 hijos varones y vivía cerca de la casa nuestra. ¿Te crees que estábamos lejos? No, en mi pueblo todos vivíamos cerca. Yo ahí, vos allá, otro acá, así era. Para así, ¿no? Bueno, me parece, para que estemos seguros de que haya tiempo para todas. Bueno, esa es una pequeña muestra. Lo sigo yo, María Rosa Lojo.
Soy autora de muchos libros a esta altura de la vida, 10 novelas, 5 libros de relatos, otros tantos de poesía, y además fui investigadora del CONICET. Bueno, una vida parecida a la de Graciela, que me antecedió. Esta novela, Árbol de Familia, es la primera que decidí escribir tomando como tema la memoria familiar. Esta edición es curiosa, por eso la traje, es la última que tuvo la novela y acaba de salir en España, en una editorial pequeña de tipo artístico y dedicada a la migración latinoamericana. Es una novela de migración y tiene la particularidad estética muy notable, que me ofrecieron esto como un verdadero regalo, que está acompañada en las ilustraciones por este tipo de fotos bordadas. Son fotos de mi propia familia, somos nosotros. Es una sensación muy rara ver las fotos de la familia en un libro de ficción, pero son así, que tienen algunos textos detrás y que están ilustrando el libro. En el libro hay dos ramas del árbol, una la rama paterna, otra la rama materna. Terra pai, la tierra gallega del padre; lengua madre, la lengua castellana de la madre, porque la hija de América, que nunca se muestra a sí misma, es la hija o la descendiente de otros, ha sido escolarizada y educada en castellano. La lengua nativa, galega, del padre, le llega en un eco y como una mención literaria, pensando en los poetas del Rexurdimento gallego y también en los republicanos gallegos españoles que fundaron la Nueva Galicia desde aquí, desde Buenos Aires. Así que la novela tiene la huella de esos dos mundos muy diferentes entre sí. Está partida por la enorme fisura de la guerra civil, que, bueno, en mi familia, como en tantas familias españolas, hubo quienes estuvieron de un lado y quienes estuvieron del otro. Mi padre era un republicano derrotado, la familia de mi madre, bueno, era diferente. Había curas y conservadores, también había curas en la familia de mi padre, por eso no los querían, porque los conocían de cerca, pero bueno, no todos fueron en aquellos tiempos curas ejemplares de manera que los quisieran. Todo eso se cuenta en el libro en una mezcla entre lo soñado y lo escuchado. Es una novela que también tiene mucho que ver con el relato oral, con los relatos de mi padre en la mesa de los domingos, lo que yo escuché de otros parientes, lo que decían de él, lo que decían de familiares a los que yo no había visto nunca, y del lado de mi madre tiene mucho que ver con la lectura. Mi madre era una gran lectora, había tenido una librería en Madrid y tuvimos en vida algunos desencuentros muy tristes, pero también tuvimos muchos encuentros en los libros. Allí, en la Casa de Citas de los Libros, siempre, de una forma o de otra, nos encontrábamos y es para mí su gran legado. También voy a leer un fragmento, y antes de terminar, en esta otra novela, Todos éramos hijos, que publicó Sudamericana, también lo van a encontrar a Árbol de Familia en bolsillo en Random House, en la edición argentina. Bueno, aquí hay una continuidad de esta historia que se relata en Árbol de Familia, a través, sí, ya de la hija argentina, que ahora se pone en primer plano y es la que tiene la obligación de asumir su propia vida, primero como adolescente, como joven y luego como adulta, en otra tierra, y hacer su propia historia, superando la desgarradura profunda que sus padres vivieron y la tragedia española, aunque también se enfrenta a la tragedia argentina de los años 70. Bueno, voy a leer un fragmento cortito de Árbol de Familia, que empieza de esta manera con una copla popular. Soy gajo de árbol caído que no sé dónde cayó. ¿Dónde estarán mis raíces? ¿De qué árbol soy rama yo? Soy la bisnieta de la hechizada y también la bisnieta del armador de Dornas de Porto Dosón, que una noche de tormenta desafió al diablo. Soy la nieta de Ramón, quizá buen músico pero mal campesino, agnóstico y fumador incontinente, que se dejó administrar los últimos sacramentos solo para que no murmurasen de su mujer y de sus hijos las malas lenguas. Soy la sobrina de Rafaeliño, el Vígamo,
que escondió bajo su nombre de arcángel y los ojos de cielo desteñido 2 matrimonios completos, ambos con hijos, por lo civil y por la iglesia, a uno y otro lado del océano. Soy la hija remota de aquellos que hace siglos se desgarraron de Corcubión y de la Costa da Morte y peregrinaron hacia las Rías Baixas, enloquecidos por el azote del mar en los acantilados del fin de la tierra, la piel como una costra de sal y de algas duras, que luego se iría deshaciendo lentamente bajo las lluvias dulces de los valles. Soy la hija inmediata de Antón, el Rojo, que perdió el alma en su vejez, y se escapaba por las noches de invierno, semidesnudo y descalzo, a pescar truchas imposibles en un jardín de las afueras de Buenos Aires, y se veía en las gotas heladas del rocío, como si había visto en las aguas del río Coroño, con su cara de niño. También, por el lado de mi madre, soy la bisnieta de doña Adela, los labios rojos y la mantilla blanca, y del capitán andaluz, que murió en la guerra de Cuba, defendiendo los últimos restos del imperio. Soy hija de Ana, la bella, que jugaba a ser Hedy Lamarr o Rita Hayworth, y que no hubiera dado un ápice de su belleza por nada del mundo, aunque siempre sufrió obstinadamente por carecer de fortuna, así como de habilidades lucrativas que acompañasen con alguna ventaja el vano resplandor de tanta hermosura. Vengo de esos, como quien viene de tantos lugares que ha perdido la memoria de ellos, y solo lleva en el cuerpo la huella oculta de olores, sabores y sonidos, y el eco aún ardiente de historias imprecisas. Esas historias, quemadas a medias, en un rapto de vergüenza, como si fuesen papeles inconfesables. Esas historias son como el tesoro perdido en un mar pirata, y voy buscándolas sin brújula, con un mapa incompleto y ambicioso. Presentar a mi querida amiga y colega Silvia Plager, autora de 27 libros por lo menos, larguísima trayectoria, que siempre nos da alguna sorpresa, y la sorpresa del año pasado fue Sílmale cumple 70. No, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por venir. Yo escuchando acá a mis colegas, la verdad me sorprende, porque las tres somos hijos de inmigrantes. Acá hablamos de italianos, acá hablamos de gallegos, y en mi caso de polacos y alemanes. Quizás ni polacos ni alemanes, porque los judíos iban de un lugar a otro, eran expulsados, así que no sé muy bien. Por lo menos mis padres venían de esos lugares. No sé de dónde venían, porque algunos son muy rubios, otros muy morochos, unos muy altos, unos muy bajos. Entonces, si uno trata de buscar parecidos, te digo, éramos 4 hermanas, somos 3 ahora, y dicen, pero qué distintas que son. Y bueno, vendremos de muchos lados. Justamente, yo tengo una trayectoria, soy la mayor en esta mesa, entonces es lógico que tenga más libros publicados. Y bueno, es la primera vez que enfoco directamente, porque siempre, como ya se dijo, en todos los libros hay algo de uno. Así transcurre en el siglo XVI, que tengo libros que transcurren en el siglo XVI, como le pasa a María Rosa, que nos gusta la historia, o los investigadores. Paseamos por el mundo, porque una sola vida no alcanza, ya se dijo. Pero en el caso, cuando mataron a mi padre, yo era joven, eso cerca de 30 años, y cuando uno está muy cerca de la guerra, tenés que ser cronista de la guerra, no podés hacer una novela de la guerra mientras estás en la guerra. Cuando se vivió el duelo del asesinato de mi padre, que era un joyero que iba por las provincias, yo no hubiese podido realizarlo porque me resultaba más fácil, aunque parezca mentira, dedicarle 6 años a las mujeres ocultas del Greco, investigando la vida del pintor y de su entorno de Inquisición y todo, como novela Pequeña Viena en Shanghai, que habló de la inmigración de gente que fue apátrida, fue declarada apátrida y tuvo que huir. Pero cuando ya me sonó la campanilla del tiempo y yo me convertí en alguien de la edad de mi padre cuando fue asesinado, dije, es ahora o nunca. Entonces yo quise corregir la realidad. Nos pasa que cuando uno acompaña la muerte de los padres por la enfermedad o lo que fuera,
uno siente que la asignatura pendiente se ha cumplido, en cierta forma, y nos quedan un montón de preguntas sin responder, sobre todo a los que somos más grandes, porque antes las familias estaban los chicos por un lado, los padres por el otro, y no había una comunicación. Ahora se comunican con el celular y la computadora a veces, lamentablemente. Pero bueno, en mi época se hablaba poco. Entonces se decía, uno adivinaba a través de las fotos de los asesinados, de las fotos de los muertos, de lo que se decía, y todos deben haber escuchado en la casa lo mismo: comí porque en la guerra no había lo que comer. Así que yo creo que todo lo... y a pesar de En Madrid comíamos cáscaras de papas durante el sitio. Claro, mi madre se acordaba de la Primera Guerra Mundial, que tenía 3 años, que raspaba en una ollita con nata, raspaba la nata pegada a la olla. Por eso yo ahora justifico que ella me retara y yo tirara la leche con nata en la pileta de la cocina, que me daba asco, porque para mi madre eso era un manjar. Uno aprende cuando, ya, a mí en mi caso abuela, te aprende a comprender mejor a las madres. A los padres muchas veces se los comprende menos cuando son un poco aventureros, y uno tiene una distancia dada por lo que cuentan las tías, los que cuentan los parientes. Por eso las 4 coincidimos en un breve reportaje que nos hicieron, que es muy difícil la autobiografía. ¿Por qué? Yo estoy también de parte de la autoficción, en el que nosotras ficcionalizamos aquello que nos parece adecuado para lo que estamos contando. Si bien yo trato de corregir la realidad a través de un personaje que se llama como yo, que tiene prácticamente un poco, ahora más, pero unos años menos que lo que tengo yo ahora, que se le aparece el padre cuando cumple 70 y que va a buscarlo a Rosario, donde el padre tenía una doble vida, otra mujer, y que está enterrado en un cementerio católico de Rosario. Yo no podía quedarme contando lo que era la vida, pues ya la había desmenuzado a través de mesas familiares y de circunstancias familiares de distintos siglos y distintas épocas. Porque yo creo que en las familias de antes y de ahora hay una realidad distinta, pero la complejidad de los afectos y lo que queda marcado en cada uno va a ser diferente según las épocas, pero al mismo tiempo nos iguala en que queremos lo perfecto, pero en general no es nada perfecto. Entonces este personaje, que soy yo, se va a un hotel de viajantes sola, que se instala ahí y se mete en aventuras no propias para una señora, porque como se sabe, en Rosario hay mucha droga, y los hoteles de viajantes, inclusive necesité investigar en el espiritismo, me mandó un libraco así de Kardec. ¿Pero por qué? Porque el personaje era un judío no practicante, que era mi padre, al que le mataron la familia en el Holocausto, y vino a los 20 años, y mi padre tenía un castellano perfecto, se había asimilado tanto a querer ser un criollo, que podía venderles que era criollo, aunque se llamara Moisés. Y se hacía llamar Mario en las provincias para ser aceptado, porque encima eran bien moreno, de ojos oscuros, y podía pasar perfectamente por italiano, por criollo, lo que fuera. Y este personaje que soy yo, digo personaje porque acá me crea un personaje, se parece bastante a mí, y yo puedo decir que él cuando habla en mi cabeza, porque yo lo construyo también en mi padre, en las preguntas que más me atormentan y nos atormentan a los seres humanos, que es: papá, ¿qué hay más allá? ¿A vos que te mataron, qué sentiste? Yo no les voy a contar qué me contesta mi padre, que me responde, y me dice que yo lo llamé, que él está ahí. Y bueno, y mi padre, que era un mujeriego muy simpático, que cantaba boleros y seducía a las mujeres, y bueno, también sedujo a sus 4 hijas, y también a la que estuvo en Rosario. Así que bueno, yo lo construí desde mi voz, y si tengo tiempo leeré algo cortito, porque acá lo que no queremos es pasarnos. Además, la idea es que puedan hacer alguna pregunta también, para no cerrar solo con nuestras voces, que ustedes puedan decir algo. Bueno, como es en un hotel con comida, acá está Silvita, Símale le dice, porque el papá le decía Símale, que es el diminutivo de Sima,
que es un nombre en yiddish o en hebreo, que si me lo hubieran puesto acá y es con S, la gente me lo hubiera escrito con la C. Así que mejor que me pusieron Silvia. Complicada la costra crujiente de caramelo. Clavé el cuchillo en el duro corazón de manzana y ordené un café fuerte para contrarrestar sabores y humores. Figonear es un deporte apasionante. Estaba llegando un grupo de hombres con aspecto de delincuentes y fue como si hubiese colocado en mis manos una espada capaz de derrotar cualquier agresión terrenal, pero no celestial. Al mirar la botella, me resultó increíble haber bebido hasta la última gota, excediendo mi medida de 1 o 2 copas según la ocasión. Aleluya, habría cantado Leonard Cohen en homenaje a la ñosa Betsabé, que todavía anhelaba bañarse en lunáticos ríos inexistentes. Aleluya, habría cantado mi padre con voz seductora y afinada, figurándose un harén de danzarinas. Aleluya, habría intentado entonar mi madre, barajando frustraciones, deseos y abnegación. Aleluya, habría rezado mi abuela Muti en el palco de las mujeres de aquella sinagoga de Parque Patricios, con la mente puesta en su acertada salida de Berlín y en la salvación de sus 5 hijos. Aleluya, y aleluya murmuraba yo, cabizbaja, pensando en los lugares del extranjero a los que me habría ido a vivir si no hubiese sido tan apegada a mi país y a mi gente. No sabría explicar si la estrafalaria dama y la conserje que pasaron a mi lado, no las noté, no sabría explicar si la estrafalaria dama y la conserje pasaron a mi lado y abstraída no lo noté, o si un abatimiento y un cansancio repentinos, propios del trajín, el rum mental y el nivel de alcohol en sangre, hicieron que descuidara mi vigilancia. Miré el reloj, volví a mirar la botella vacía y decidí que lo prudente era retirarme. Tengo el gusto de presentar ahora a Natalia Cito, autora de varios libros de ficción, libros de ensayo. Ella es psicoanalista, además, da talleres literarios, y toda su práctica de imaginación y de terapia creo que la aplica muy bien en novelas muy sutiles sobre la familia y los ambivalentes sentimientos que nos unen y nos separan de nuestros familiares. Ya va a hablar ella mejor que yo de sus propias novelas. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, ahí sí, ¿no? Bueno, antes que nada, muchas gracias, María Rosa, por invitarme a esta mesa, por hacerme pensar una vez más en qué es la autoficción, de qué se trata esto de usar el material autobiográfico para hacer literatura. Y gracias a ustedes por estar acá, además, escuchándonos. Bueno, como bien dijo María Rosa, yo además soy psicoanalista, soy escritora, tengo 5 libros publicados, pero 3 de esos libros tienen que ver con la autobiografía, con usar material autobiográfico, y uno de ellos es Traidores, que es un ensayo no académico sobre cómo escribir ficción usando material autobiográfico. Las novelas son 2, que forman parte de una trilogía, cuya última novela aún está inédita. La primera se llamó Rara, la segunda se llama Voz. Y es una trilogía no porque tenga los mismos personajes, sino porque es una trilogía sobre duelo. Rara es la muerte del hijo, Voz es la muerte del padre, y la última novela, que aún está inédita, es la muerte de la madre. Por supuesto que esas 3 cosas me ocurrieron. Pero en esta oportunidad a mí se me dio más por el asunto de la enseñanza, ¿no? Cuando pensaba, las escuchaba, decía, qué curioso, yo doy talleres, doy clases hace muchos años, y la enseñanza es algo que constituye mi escritura. Yo enseño también para tener como combustible para escribir. Entonces lo que preparé para contarles hoy tiene más que ver con cómo, no tanto con cómo yo escribí las novelas que escribí, cosa que
no sé bien, sé algunas cosas, sino más con cómo podrían hacerlo ustedes, o cómo podríamos hacer, o cómo podríamos pensar los procesos de escritura cuando uno usa material autobiográfico y si eso dista mucho o no de escribir literatura en general. A mí me parece que usar material autobiográfico plantea muchas preguntas, ¿no? Como siempre que uno se sienta a escribir. La más importante me parece que es, bueno, ¿por qué escribir? ¿No? Es decir, uno ¿por qué escribiría? Me estoy refiriendo a escribir literatura, no a escribir un diario o escribir para uno, cosa que es un asunto aparte, ¿no? Me refiero a escribir literatura con el horizonte de publicar, con el horizonte de que eso se convierta en alguna otra cosa. Entonces, bueno, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué uno escribiría? Alcanza con que yo también soy hija de inmigrantes, mis padres, mi papá era italiano y mi mamá era eslovena, ellos, digamos, no soy nieta, soy hija directamente de inmigrantes. Yo también soy hija de inmigrantes, a mí también se me murieron los padres, digo, eso nos pasa a todos, ¿no? Como, ¿por qué algo se justificaría que uno lo escriba, ¿no? Además de la necesidad propia de escribir? A mí me parece que, por supuesto que la necesidad de escribir es necesaria, pero además tiene que haber una cosa más. Algo que me costó definir, pero que lo llamé una intuición que en ese material puede haber algo para otro, ¿no? Algo para otro no en el sentido de superación, ni de pedagogía, ni de les voy a explicar cómo es, porque como bien les decía, bueno, a todos se nos pueden morir los padres y es que ya no se nos murieron. Sino algo en el sentido de un lugar, de que el otro, el lector, encuentre algún lugar en ese texto y que por tanto ese texto le diga algo sobre sí. Y entonces, para que eso ocurra, eso también tendrá que ocurrirle al autor. ¿Por qué? Porque me parece que uno, cuando asume que ahí en ese material puede haber algo para otro, asume que va a tener que hacer algún tipo de transformación, ¿no? Pues cualquier arte, la literatura, la plástica, la música, cualquier arte que hagamos, el arte textil, implica transformación, es decir, uno tiene algo, una materia prima y la transforma en otra cosa. En el punto en el que la transformamos en otra cosa, ahí se convierte en arte y no antes. Por eso para mí la catarsis por sí sola no es literatura, ¿no? La catarsis es unidireccional, la catarsis es ese movimiento en el que uno se descarga, no hay una posibilidad ahí de detenerse, de pensar dos veces, de tolerar la frustración de que algo no salga, ¿no? Es descargar. Hace falta, es parte del asunto, es necesario, ¿no? Ir tomando notas. Yo cuando vos la escribí, la materia prima la junté, digamos, en los últimos tiempos, los últimos meses de mi papá, y sí necesité en ese tiempo escribir de una manera catártica, sabiendo que algún tiempo después, uno nunca sabe cuánto tiempo después, ¿no?, se hace eso, yo iba a volver a ese material para convertirlo en una novela. En esa transformación hay que crear algún vacío, ¿no? Es decir, yo tengo los recuerdos conmigo, tengo una realidad a la que supuestamente me voy a referir y supuestamente sé mucho de la historia, no todo, ¿no? Nunca todo, como decía María Rosa, sé mucho. Pero me parece que con eso no alcanza, que hay que crear algún vacío en el sentido de, bueno, a ver qué pasa con esta historia si me siento a escribirla, ¿no? Algo en donde que uno no sepa. Yo siempre digo de mis libros que para mí no valen la pena mientras los estoy escribiendo hasta tanto el libro no me diga algo que yo no sepa. Mientras yo me siento con el libro, me siento a escribir y todo lo que escribo lo sé, no pasa nada. Para mí ese libro no vale la pena ser publicado. En todos mis libros hubo un momento en donde yo dije, y eso era algo que no estaba previsto, que yo no sabía, que el libro me dijo a mí de la historia, de una historia que ya está referida a la anterior, pero que es nueva, ¿no? Entonces, me parece, yo coincido con esto que decía Carlos Fuentes en Geografía de la novela, que es que la novela no
no refleja la realidad, sino que añade algo al mundo, algo que no había. Es una verdad nueva, diría Saer, que creamos en el punto en que nos ponemos a reconstruir, ¿no? Para reconstruir hay que aceptar que hay una cantidad de cosas que uno va a pensar de nuevo. Y en ese pensar de nuevo, uno tiene, por ejemplo, ¿no? Escribir una escena familiar que efectivamente sucedió. Bueno, hay que ver si a la novela le viene bien que, por ejemplo, en el libro haya 3 hermanos, que haya 2, que sea 1, que un protagonista tenga hijos o que no los tenga. Y entonces ahí aparece la gran pregunta, ¿no? Bueno, cuando lo lea mi familia y se dé cuenta de que a esta tía, que en realidad tiene hijos, la puse como la tía solterona, ¿le va a gustar o no le va a gustar? ¿Y uno qué debería hacer ante eso? Obedecer a las voluntades de la tía, a las voluntades de la moral, a las voluntades de la familia, o obedecer a algo que para mí es sagrado y es lo único sagrado, que es el texto. Entonces, si al texto le viene bien que la tía, que era flaca, con muchos hijos y buena persona, sea muy desagradable, no tenga hijos y no encuentre un sentido en su vida, bueno, lo siento tía, no te va a gustar esto. Ahora, para poder hacer eso, y frente a la posibilidad de que después cuando lo lean vengan los reclamos, vengan los enojos, hay que para mí asumirse efectivamente como un traidor. ¿Por qué? Porque en el idioma de la mesa familiar, yo le llamo así, ¿no? A la mesa, porque vengo de familia italiana y la mesa familiar es todo un asunto, sabrán de qué hablo. En el idioma de la mesa familiar, uno es un traidor por profanar la historia que es mía, pero que también es de mis familiares. Sí. En el idioma de la mesa familiar, para mí, sí. No se puede escapar a eso, no se puede escribir y salir ileso, en ningún sentido. Ahora, en el idioma de la literatura, que es otro que el de la mesa familiar, uno hace lo que tiene que hacer, lo mejor para el texto, dar lo que sea, lo que haya que dar, y que caiga quien tenga que caer, incluso uno mismo, porque también otro de los vicios que podría haber en la autoficción es, bueno, jodo a toda la familia, pero yo caigo bien parada, quedo divina, las cosas me fueron bien, me superé. Eso me parece todavía peor, me parece ya no una tradición, me parece vil. Entonces, en esa reconstrucción, a mí me parece que hay que poder permitirse jugar, ¿no? Y una operación, hay muchas de las que podríamos hablar, pero a mí me gusta mucho la distorsión, ¿no? Piensen en la palabra incluso, distorsión, ¿no? O sea, crear un vacío respecto de la historia anterior y retorcerla. Retorcerla es cambiar a la tía, cambiar al tío, matar al padre, hacer que uno si no era medio delincuente, si lo era porque conviene, qué sé yo, lo que haga falta. Y recurrir a esos pensamientos que todos tenemos y que por supuesto cuando estamos en la mesa familiar no decimos, ¿no? A mí me parece que para escribir hay que ir justamente ahí a donde uno no iría, ¿no? O a donde no vamos habitualmente, porque no andamos diciéndole a la familia las cosas que pensamos, como también agradecemos que los otros no estén diciéndonos a nosotros las cosas que piensan. Pero sí me parece que es un material a donde hay que ir para buscar, para escribir literatura. Y para finalizar, respecto del término autoficción, yo tengo mis temores, digamos, como mis reparos, que quizás podemos conversarlo y que tal vez ustedes tengan sus opiniones también, y es que me da temor que sea una licencia para no hacer todas estas operaciones, ¿no? Es que decir, bueno, voy a escribir la muerte de mi padre y entonces no estoy sometida a lo que estaría sometida si escribiera cualquier libro de literatura basado en, no sé, una investigación o no sé, ciencia ficción totalmente salida de mi inventiva. Es decir, que sea una licencia para no inventar, para no jugar, para no buscar la mejor forma de contar esa historia, ¿no? Que sea una forma de bajar un poco la vara. Es un temor que tengo. Yo he leído libros muy buenos de autoficción, llamémoslo así. Uno es el nudo materno de Jane Lasarre. Es un libro bellísimo que ella escribe sobre su propia maternidad
y definitivamente es un libro literario. Yo misma he escrito sobre cosas que me ocurrieron y considero que, o me han dicho, que son literatura. Pero sí me parece importante tener como esto en mente. Y para terminar, quería, bueno, no traje mis libros para leer. Yo siempre ando con libros de otros. Y en la feria, justamente hace poco, me encontré con un libro precioso que se llama El libro del té, que además es esta maravilla pequeñita de tapa dura de Kazuzo Okakura, que fue un japonés que murió en 1913. Bueno, y en este libro dice muchas cosas sobre el té y dice muchas cosas sobre el mundo oriental y occidental y sus desencuentros y posibles encuentros. Pero dice algo que me parece, bueno, que puede sumar, ¿no? En el recinto del té, el miedo a la repetición es una presencia constante. Los diversos objetos de decoración deben ser elegidos de modo que ningún color o forma se repitan. Si hay una flor viva, entonces el dibujo de una flor no es aceptable. Y más adelante dice: nos resulta molesto cuando hablamos con una persona que tiene detrás un retrato suyo de cuerpo entero que nos mira por encima de su hombro. Nos preguntamos, se refiere a ellos los orientales, ¿no? y a la diferencia, habla de los cachivaches que tenemos los occidentales en nuestras casas. Nos preguntamos entonces cuál es real, si el cuadro o el que nos habla. Y tenemos la curiosa convicción de que uno de los dos es un fraude. Bueno, no queda mucho tiempo, pero si alguien de las personas que están generosamente han venido a compartir ese tiempo con nosotros, quiere hacer una pregunta, están invitados. Bueno, les voy a preguntar por qué acudimos a nuestra historia familiar. Me parece que llega un momento en el que necesitamos contar nuestra historia. No sé si es porque necesitamos explicarnos, dejarla, o es para cerrar nuestra vida. No estoy hablando de lo que se publica, sino de lo que uno escribe, porque me parece que es bastante general, sobre todo en el tema de las mujeres. Muy brevemente, ya que yo empecé, me contesto, creo que sí, es una necesidad bastante general, a tal punto que personas que no son escritoras profesionales o escritores quieren ser ayudadas a contar su historia de familia. Los escritores lo hacemos de manera profesional, pero es bastante universal y por eso creo que también gusta leer las historias de familia, porque es como decía Natalia, a mí significa darle un lugar para el otro, para que el otro encuentre esos nudos, esos vínculos, esos lazos de otra manera. Hay mucha narrativa que sí escriben personas altamente profesionales. Un caso, bueno, es una escritora aquí presente, Cristina Piña, que acaba de publicar un libro precioso, Memoria en la menor, que me tocó presentarlo. Estuve, bueno, al lado de Cristina cuando lo presentamos en el Centro de la Cooperación. Y bueno, es el caso de una crítica y poeta que nunca había escrito una novela, pero ha decidido escribir esta, por suerte, para sus lectores. Y así hay muchos, y creo que habrá cada vez más. Aparte de, siendo esto un país de inmigrantes, no solo de inmigrantes, pero muchos inmigrantes, me parece que la voluntad de recuperar las historias de un pasado que cada vez va a ser más lejano, porque toda esta generación de nuestros padres se murió o se está muriendo, me parece que hay también un sentido de urgencia y hasta de deber patrimonial, para con una especie de tesoro que se nos puede llegar a escapar. No sé si alguna quiere completar. Creo que me sorprende de gente que no escribe y que muchas veces le cuesta mucho escribir. Acá voy a tomar un poco el rol de la psicóloga, que a mí me sorprende que me llaman o me dicen, mira, lo que yo nunca escribí, pero me gustaría ver si puedo o me podés orientar
para escribir un libro familiar, porque yo no quiero que la historia se pierda cuando yo me muera. Es esa sensación de que lo sabemos finitos, la finitud, sabemos que tenemos fecha de vencimiento, quizás hace que todos estemos pensando en cómo perpetuarnos de alguna manera. Eso es lo que quería agregar. Hay una escena que me parece que resume, que condensa esto que decían, que cuenta Juan José Millás, que es un autor español, en la novela El Mundo, que es una novela preciosa, que es la novela en la que él cuenta cómo se hizo escritor. Y cuenta una escena con el padre se dedicaba a hacer bisturíes eléctricos. Y entonces en un momento lo llama, el padre estaba probando un bisturí eléctrico que es sobre un pedazo de carne, no sé, cualquiera, ¿no? Y le dice, vení Juan, mirá, abre y sutura al mismo tiempo. Él ubica en esa fascinación de esa capacidad de abrir y suturar al mismo tiempo la escritura. Yo coincido con eso y me parece que es una forma precisa de mostrar qué es lo que hace la escritura. No, es brevísimo, nada más quería agregar, sí, yo pensaba, escuchándola también, en la resonancia entre lo individual, lo familiar, lo colectivo, ¿no? Lo ancestral, podríamos agregar en el medio, y lo colectivo, eso que va de lo individual a lo colectivo. Porque cuando leemos a veces una novela, ¿no? Me ha pasado a mí, por ejemplo, con esto recuerdo varias personas, incluso la editora, ¿no? De esta novela a la que me referí, que decía, bueno, porque es representativa de muchos. Y me pasó también escribiéndola, ¿no? Cuando yo creía al comienzo que estaba contando de pronto, que estaba trabajando la historia de mi madre y que esa historia me miraba de frente, o yo me miraba en esa historia, y de pronto yendo, ¿no? Digamos, abriendo y en ese trabajo de suturar me encontré que había mucho más, que no se trataba solamente de la historia de mi madre, que tampoco se trataba de la historia de mi familia nada más, que tampoco era una historia solo ancestral, y que hay una gran resonancia en la vida de alguien, en las vidas que contamos, en las historias que contamos, y que de pronto, bueno, nos conectan con lo colectivo, ¿no? Nos interceptan con otros. Y me parece que ahí, entonces, la literatura siempre, escriba uno sobre lo que escriba, sean historias de familia o lo que sea, cobra sentido, es decir, arde, ¿no? Para usar una palabra que está en el título de una novela que de Sacomano, ¿no? Que acaba de ganar un premio, pero digo, la vida arde en la literatura y por eso nos toca, nos conmueve, nos intercepta. Y bueno, nada, ¿no? A veces se camuflan las historias personales, hay escritores que prefieren que no se note ni lo familiar, ni lo autoficcional, ni nada de eso, ¿no? Pasa también con otros géneros, con la crítica, también. Uno siempre elige escribir sobre algo que le pasa algo a uno con el tema, porque si no le pasa, no pasa nada, ¿no? Y no va a resonar tampoco, tiene que haber, creo, algo en ese sentido, algo auténtico, ¿no? Pero bueno. Muchísimas gracias por todas las palabras, todas las que hemos escuchado. En efecto, la literatura siempre es un canal por donde fluye no solo nuestra voz, sino nuestra voz abierta para que resuenen las voces de los otros. Y eso es lo que hace estas novelas familiares, sin duda, representativas, más allá de nuestras voluntades, no son por su índole. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por escucharnos y por habernos permitido brindarles lo que hacemos. Que sigan teniendo una hermosa feria.